Mm. ¿Cómo están? Buenos días. Les voy a compartir un ratito las notas de este tercer parcial.
tienen una práctica, o sea, una de las evaluaciones es la presentación de la práctica en plataforma y la otra es la defensa que han hecho en el examen. Esa es la que vamos a hacer la resolución ahora, que era súper sencilla con el objetivo de que recuperen. Algunos han aprovechado bien y otros no. Y esta es la nota del examen. Entonces, igual que en los anteriores, ¿no? La práctica que vale el 20% y la teórica que vale el 80%. Y eso es lo que la fórmula saca automáticamente. Y esta sería la nota del parcial sobre 100 puntos. Y en ponderados al 25% o 25 ponderados más bien, equivale lo que está en celeste. Esas serían sus notas para este parcial. Ya todos deben tener una idea en base a los 3 parciales de cómo les está yendo en el curso, ¿no? Como les dije, el sábado también y después de cada examen, el curso de verano es sumamente rápido. Entonces, esta semana más y pues el sábado concluimos, ¿sí? Entonces, estudien. A muchos les debe faltar todavía bastante nota. Entonces, el último chance que tienen es este examen final, ¿sí? Bien, su práctica decía, o les pedía realizar el tratamiento del paciente, ¿no es cierto? Claro, si no he hecho la práctica, ¿cómo voy a saber quién era el paciente o qué tenía el paciente, ¿no es cierto? Era un paciente con una reacción de tipo alérgica por su trabajo. El trabajo que tiene es un trabajo de riesgo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Darle su tratamiento. Lo ideal para ese paciente era un antihistamínico de segunda generación, es decir, un antagonista H1 de segunda generación. ¿Por qué no de primera? Justamente por el alto paso al sistema nervioso central, que determina somnolencia, el efecto sedante hipnótico conocido de los antagonistas H1 de primera generación, como el caso de la prometacina que vimos en el anterior caso clínico. Entonces, muchos le han dado difenidramina. No es el fármaco más adecuado para este paciente justamente por su condición laboral. Y en la pregunta les especificaba eso, ¿no? Que consideren las características laborales del paciente para decidir qué fármaco es más apropiado. De todas formas, los que han puesto difenidramina sí se les ha considerado, se les ha hecho valer, aunque no es el fármaco ideal, ¿no? De todas formas, no la totalidad de la nota, pero sí vale un buen porcentaje porque se han puesto el fármaco, su dosis, etcétera, entonces está bien, ¿sí? Ahora, otro punto importante es que el mecanismo de acción. Algunos, por ejemplo, se han confundido y sí le han dado cetiricina, pero me han puesto que la cetiricina es un antihistamínico que bloquea los receptores H2 y no, la cetiricina no bloquea los receptores H2. La cetiricina bloquea los receptores H1, pero es un antihistamínico de segunda generación, que es diferente a que actuar en los receptores de tipo H2, ¿no es cierto? Entonces, en relación a eso habría que ver las dosis, ¿no? La cetiricina, las dosis son de 10 miligramos. Se puede dar cada 6, cada 8, cada 12. En el caso de la difenidramina, que han usado muchos, la dosis es de 400 miligramos día como dosis máxima, ¿no? Y se puede usar de 10 a 50 miligramos cada 8 horas. Ya podían darle 10, 20, 50, dependiendo qué dosis querían utilizar. Si le han dado clorfeniramina, que tampoco es una elección muy adecuada para este paciente, porque la clorfeniramina también es de primera generación, también le va a generar sueño intenso. Entonces, pero igual se les ha considerado si le han dado clorfeniramina. La clorfeniramina se da 4 miligramos, ¿no? Que también se puede dar cada 6, cada 8, cada 12, dependiendo de las características del paciente. Y bueno, en realidad en esta evaluación práctica solamente tenían que analizar eso, ¿no es cierto?
Los efectos de los antihistamínicos no asociados al bloqueo H1. Hemos visto en la clase teórica específicamente, ¿no?, cuáles eran esos efectos y los hemos descrito uno por uno. De la misma forma que se les ha solicitado exactamente la misma pregunta en la práctica. ¿Cuáles son los efectos no relacionados al bloqueo H1? O sea, los efectos de estos antihistamínicos que no están relacionados al bloqueo del receptor H1. Dijimos que tienen efectos anticolinérgicos, es decir, que bloquean los receptores muscarínicos, ¿no? Como la sedación, el efecto antiemético. Hemos dicho el efecto bloqueante alfa. Al bloquear los receptores alfa, pues el efecto es hipotensión ortostática. Hemos visto el efecto antidopaminérgico, que al bloquear el sistema dopaminérgico, el efecto es principalmente sedativo a nivel central con disminución de algunas actividades neurológicas. Hemos visto el efecto, bueno, algunos han descrito los efectos, o sea, en realidad los más importantes que debían describir son los relacionados al bloqueo alfa, al bloqueo muscarínico y al bloqueo dopaminérgico, ¿no?, que son separados del efecto H1. Y eso les ayudaba mucho el anterior caso clínico. Entonces eso era lo que debían responder. Algunos han agarrado y me han puesto efectos de los receptores H2, H3, H4, o sea, ¿qué relación tienen esos con este fármaco? Si este fármaco no actúa en esos receptores, ¿no es cierto? Entonces, esas eran las dos respuestas que se les pedía en la práctica. Muy bien, ¿tienen alguna duda? Muy bien, vamos a avanzar entonces en nuestro primer tema para el examen final. Les pido por favor, y bueno, les recomiendo en realidad, que estudien desde hoy todos los días la mayor cantidad de horas posibles, porque tenemos todavía una cantidad de temas bastante amplia. Siempre dejamos dos temas, porque desde que existe la materia, justamente por la limitada cantidad de horas que tenemos, nunca hemos logrado concluir el temario, porque es demasiado extenso y la cantidad de horas no es acorde, es demasiado deficiente, podríamos decir. Entonces, el tema de anticoagulantes y el tema de anemias, que debería verse en fármaco 1, siempre lo dejamos para fármaco 2. Pero a pesar de que estos dos temas siempre los dejamos para fármaco 2, fíjense que nos falta. Nos falta AINES, antiarrítmicos, insuficiencia cardíaca, antihipertensivos, antianginosos, diuréticos y dislipidemias. O sea, son 7 temas que todavía vamos a avanzar. Aparte de esos 7, tendríamos que avanzar anemias y anticoagulantes más. Y como les digo, es absolutamente insuficiente o imposible hacerlo en el tiempo que tenemos en la carga horaria establecida para la materia. Y eso no pasa solo porque es curso de verano, porque si se dan cuenta, tampoco hemos perdido tiempo, ni clases, ni nada en el curso. Y en el semestre pasa exactamente lo mismo, porque igual tenemos solo 3 periodos por semana, entonces es muy poquito. Así que esos dos temas no los vamos a ver, pero a pesar de eso, fíjense, la carga temática que tienen es alta. Entonces, si no estudian hoy, desde que acaba su clase hoy día, desayunan bien y se ponen a estudiar, es muy probable que no les vaya bien y que no les alcance la nota, ¿no? La asistencia, no se olviden, es la de este primer periodo, la que se considera para los ponderados que se les da por asistencia, que son 5 ponderados para quien tiene el 100% de asistencia. Después, pues va bajando eso a medida que van teniendo faltas, por decirlo así. Bien, entonces dicho esto, vamos a empezar con los antiinflamatorios no esteroideos, también conocidos como AINES. Este es un grupo farmacológico sumamente importante y pues
es uno de los grupos farmacológicos que más se usa, porque van a ver además que los AINES los usamos básicamente con todos los otros grupos farmacológicos. O sea, por ejemplo, si tengo un paciente con una infección bacteriana, le voy a dar antibiótico y le voy a dar AINE, porque el antibiótico no le va a bajar la fiebre, no le va a disminuir el dolor de cabeza, no va a matar a la bacteria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar un antibiótico para matar a la bacteria, pero va a llevar su tiempo. Y mientras tanto, pues tengo que controlar los síntomas de mi paciente y para eso voy a usar AINES, porque los AINES me van a ayudar a bajar la fiebre, a controlar el dolor. En esta pandemia, por ejemplo, un AINE muy utilizado ha sido el ibuprofeno, lo hemos usado ampliamente, ¿no es cierto? Otro AINE muy utilizado también ha sido el ácido acetil salicílico, la aspirina famosa. Obviamente ambos se han utilizado con una finalidad diferente. El ácido acetil salicílico, la aspirina, se ha utilizado con fines, diríamos, con el objetivo antiagregante plaquetario, es decir, el objetivo ha sido evitar la agregación plaquetaria o disminuir el riesgo de accidentes trombóticos. En cambio, el ibuprofeno se ha usado por su efecto antiinflamatorio principalmente, aunque no es el único, también es un excelente antipirético, un excelente antiinflamatorio, también tiene cierto efecto antiagregante plaquetario. Entonces van a ver que los AINES los usamos muchísimo. En estos cuadros gripales, por ejemplo, la base del tratamiento son los AINES, porque los AINES nos van a permitir controlar dolor, inflamación, fiebre, que es lo que enfocamos en el tratamiento sintomático del paciente. Entonces, van a ver que una base muy importante para el entendimiento de los AINES es justamente eicosanoides, que ya hemos visto. Y van a ver que si entienden eicosanoides o han estudiado bien eicosanoides, pues AINES les va a resultar sumamente fácil. Entonces, queremos comprender el mecanismo de acción de los AINES, identificar los sitios donde actúan y analizar sus aplicaciones clínicas, como siempre. Entonces, algo muy importante que debemos recordar, que ya lo habíamos analizado en eicosanoides, es que la respuesta inmunitaria se puede activar por múltiples situaciones. Una de ellas es la presencia de microorganismos o sustancias antigénicas, aunque hay otro tipo de estímulos que también pueden desencadenar esa respuesta. Si la respuesta es aguda, es benéfica, es decir, normalmente cuando la respuesta es rápida, está buscando solucionar un problema. Si es un microorganismo, por ejemplo, está buscando destruir al microorganismo para que no le genere daño al paciente, ¿no? Entonces, esa respuesta aguda, intensa, muchas veces es suficiente para que el paciente evolucione favorablemente. Es lo que dicen algunos que no quieren tomar fármacos, por ejemplo, dicen, no, que se fortalezca mi sistema inmune. Entonces, están con un resfrío común y dicen, no, voy a tomar bebidas calientes nomás y ya está, no voy a estar tomando fármacos cada vez que me resfrío. Y no toman y se curan. Obviamente los virus se autolimitan, ¿no? Pero la parte sintomática la pasan sin medicación. Algunos incluso con cuadros bacterianos, ¿no? Están con flemas amarillo verdosas, etcétera, y dicen, no, que siga su evolución. Y no toman fármacos si quieren que vayan a generar un cambio o alguna alteración importante. Entonces, con eso es suficiente, ¿sí? Así que depende también mucho de la respuesta del paciente y en general esa respuesta aguda pues nos lanza señales de alerta y nos permite controlar el problema. En cambio, cuando esta respuesta se vuelve crónica, se convierte en nociva y no solamente no soluciona un problema, sino que se convierte en un problema, porque si hay una inflamación persistente, ya no está cumpliendo el objetivo de eliminar un antígeno o un microorganismo y además se constituye en un elemento de daño para el organismo, ¿sí? Para la célula, empieza a destruir la propia célula, la empieza a lesionar. Entonces, esos elementos son muy importantes que los podamos analizar cuidadosamente, porque eso es lo que nos va a permitir entender lo que va a ocurrir con el paciente.
¿sí? Bien. Y obviamente cuando esta respuesta se convierte en un problema para el paciente, es cuando nosotros vamos a querer intervenir y generar un cambio en esa respuesta, producir otro tipo de respuesta o frenar esta respuesta, porque la inflamación y el dolor le están generando solo daño al paciente. Un minutito, me voy a poner otro chompa, ya me he hecho frío. Ahora sí. Bien, esto ya lo conocemos. Si se fijan, es la vía del ácido araquidónico, ¿no es cierto? Es la que veíamos en el icosanoides. Decíamos que de fosfolipos de membrana, por la fosfolipasa 2 se sintetiza el ácido araquidónico y el ácido araquidónico activa la COX, la lipoxigenasa y la epoxigenasa. La que no estamos viendo aquí es la epoxigenasa porque para este tema no es relevante, ¿sí? Pero sí nos interesan la COX y la lipoxigenasa. Entonces son esas las que vamos a recordar. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la COX, es decir, de la ciclooxigenasa, antes se hablaba solo de una COX, como les decía en icosanoides. Con el tiempo se determinó que eran dos tipos de COX, la COX-1 y la COX-2. Entonces, como decíamos en icosanoides, la COX-2 es la que está ligada a la inflamación y las prostaciclinas, prostaglandinas, tromboxanos que se generan por la vía de la COX-2 están ligadas de forma directa a la respuesta inflamatoria, ¿sí? En cambio, los que están relacionados a la COX-1 están ligados a respuestas útiles, respuestas importantes para el organismo. Tenemos, por ejemplo, que estas sustancias van a determinar la protección de la mucosa gástrica, mantención del flujo renal, la función adecuada de las plaquetas, de los vasos sanguíneos y la respuesta a nivel de las terminales nerviosas. Entonces son mecanismos o respuestas importantes que se tienen que producir de forma constante y que mantienen el buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿sí? Y es por eso que es fácil entender que cuando bloqueo estas vías metabólicas va a ser contraproducente o negativo, si quieren, para el individuo, porque al margen de no estar generando una respuesta útil, además voy a deteriorar una respuesta fisiológica normal del paciente que va a tener sus consecuencias, ¿sí? Por otro lado, los leucotrienos, como también lo vimos, facilitan la quimiotaxis de eosinófilos, neutrófilos, basófilos, facilitan la broncoconstricción a nivel respiratorio, la alteración de la permeabilidad vascular que potencia el edema. Entonces, como dijimos en icosanoides, es conveniente en ciertas situaciones inhibir estas vías metabólicas, ¿sí? Es así que se han diseñado los AINES, que bloquean la COX, ¿sí? Los convencionales o los más antiguos, si quieren, bloquean COX-1, COX-2. Sin embargo, vamos a ver que con el tiempo se han ido sintetizando AINES COX-2 selectivos, es decir, que solo actúan en la COX-2 y no en la COX-1. Y también tenemos aquellos fármacos que actúan en la lipooxigenasa. ¿Qué quiere decir eso? Que actúan bloqueando la COX y también bloquean la lipooxigenasa. A esos AINES se les conoce como AINES duales, ¿sí? ¿Qué quiere decir duales? Que bloquean dos vías metabólicas, ¿cuáles? La COX y la lipooxigenasa, ¿sí? Y bueno, aprovechamos este grafiquito también para recordar dónde actúan los corticoides en este sistema. Entonces, los corticoides, como ya dijimos en icosanoides, actúan aquí a nivel de la fosfolipasa 2. Por eso es que son elementos de respuesta tan intensa, tan potente, y están ligados al control, a las respuestas importantísimas que se van a generar a este nivel,
¿sí? Entonces son elementos de respuesta sumamente importantes y que obviamente se tienen que manejar con el cuidado respectivo. Son muy potentes, pero también tienen muchos efectos adversos justamente porque al bloquear a la fosfolipasa 2 no va a haber ácido araquidónico. Por lo tanto, voy a estar bloqueando la COX, la lipoxigenasa y la epoxigenasa, ¿sí? Bien, ahora, en base a esto, pues, ¿qué vamos a decir? Cuando tengo un paciente que tiene dolor, inflamación, fiebre, impotencia funcional, lo que hemos aprendido en la famosa tetrada de Celsius, pues los AINES van a ser muy eficientes, ¿sí? Porque el AINE me va a permitir aliviar los síntomas del paciente y mantener su función en la mayor medida posible. Por ejemplo, digamos que tengo un paciente que estaba bajando del micro, los micros que tenemos todavía en nuestro medio, ¿no? Que son así unos armatrostes gigantes, altos, su gradita para bajar es súper alta, y encima nuestras calles están como cráteres llenas de huecos. Entonces estaba bajando y justo no se fijó que había un huecote, pisó mal y ¡prá! Esguince de tobillo. El esguince pues va a generar ruptura, destrucción de estructuras. Ahora el tobillo está hinchado, está inflamado, le duele mucho, no puede caminar bien. Entonces le puedo dar un AINE para disminuir la inflamación, disminuir si quieren, la impotencia funcional, disminuir el edema, el dolor que siente el paciente, se va a sentir mejor y va a poder caminar de forma más apropiada. Obviamente lo que no tengo que perder de vista es que el AINE no está corrigiendo el problema. Entonces debo cuidar esa lesión hasta la recuperación completa. Pero el AINE me va a ayudar a disminuir las molestias del paciente. Puedo usar también con el objetivo de aliviar los síntomas glucocorticoides, que son otro grupo, o sea, son antiinflamatorios esteroideos, pero son más potentes, como decíamos, ¿no? Y al ser más potentes también tienen efectos adversos más importantes. Por eso es que no usamos los corticoides como fármacos de primera elección, porque si bien son más potentes, también son más peligrosos. Entonces se los reserva para situaciones en las que realmente necesitamos un efecto así de intenso y potente a pesar del riesgo, ¿sí? Y vale la pena decir que los corticoides también tienen la capacidad de modificar la enfermedad, ¿sí? Y en este punto, pues vamos a decir que la otra razón por la que usamos fármacos es para modificar la enfermedad de base, pero eso no va a ser en cuadros agudos, sino más bien en situaciones crónicas. Por ejemplo, este es nuestro paciente que tiene una lesión aguda, vamos a usar AINES, después va a hacer algo de fisioterapia, va a rehabilitar y ya está. No es una enfermedad que va a persistir en el tiempo. Necesitamos controlar los síntomas y hacer buena rehabilitación y ya no va a necesitar seguir tomando medicación. En cambio, si tuviera, por ejemplo, un paciente que tiene artritis reumatoide, ese paciente no se va a curar, ¿sí? Porque la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmunitaria. Y para curar la artritis reumatoide, bueno, no curar, para estabilizar la artritis reumatoide, necesito suprimir su sistema inmune. No al 100%, porque también lo necesito. Necesito que me defienda de otros microorganismos, enfermedades y demás. Entonces, lo que voy a hacer es suprimir su actividad en un porcentaje, de modo que me siga protegiendo, pero que no me haga tanto daño, ¿sí? Y estas enfermedades justamente no tienen cura, porque la cura sería eliminar al sistema inmune y no podemos hacerlo, ¿sí? Entonces ahí entran los fármacos modificadores de la enfermedad. Algunos libros les dicen ARMES y algunos les dicen fármacos modificadores de la enfermedad reumática, ¿sí? La denominación pues no es tan relevante, todos hacen referencia a lo mismo, pero lo que tenemos que entender es que estos fármacos lo que consiguen es disminuir la velocidad de daño ístico. Entonces, en situaciones en las que el paciente tiene una enfermedad crónica degenerativa, estos son sumamente importantes porque nos van a ayudar a mantener al paciente más estable, con menos molestias
y con un deterioro más lento de su condición final. Y este pacientito pues va a tardar años en manifestar alteraciones importantes y pues se va a mantener más estable, ¿no? ¿En qué nos sirve esto? Porque han debido ver que los pacientitos con estas enfermedades van perdiendo incluso la forma de las articulacioncitas, los deditos se les empiezan a torcer, porque se va destruyendo cartílago, hueso y demás. Entonces, si les damos más años con calidad de vida, esos pacientitos van a poder seguir teniendo ciertas capacidades motrices, funcionales, van a seguir pudiendo realizar algunos tipos de trabajo que si no los ayudamos, pues van a perder eso mucho más rápido. Entonces, la velocidad de evolución de la enfermedad es el punto más importante en el que podemos actuar, ¿sí? La desventaja de estos fármacos es que sí, evidentemente, son más tóxicos. Sin embargo, van a ver que usados de forma adecuada o en las dosis que se usan con este objetivo y que son bien bajitas o que son pulsos cada semana o cada mes o cada 6 meses, dependiendo del fármaco, pues la seguridad es bastante amplia también. Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Cuando hablamos de los AINES, entonces, decimos que en resumen, suprimen los síntomas y signos de la inflamación. Tienen, la mayor parte de ellos, efecto antidiurético y analgésico. El efecto analgésico es lo que deseamos conseguir, el efecto antidiurético no. Y ese efecto antidiurético más bien puede determinar riesgo en pacientes, por ejemplo, cardiópatas, donde pues ese cambio volumétrico puede ser suficiente para desestabilizarlos. Por eso es que los AINES en general están contraindicados en los cardiópatas, ¿sí? Casi todos son ácidos en relación a su estructura química, con excepción de la nabumetona. Y ahí vamos a ver un punto muy importante en relación al tabú que tenemos de los AINES de que nos producen lesión de la mucosa gástrica por contacto directo. Y no es tan real este elemento, ¿no? Y lo vamos a analizar ahí. Tienen buena absorción y poca modificación con los alimentos, vale decir que si el paciente come y toma el AINE, el efecto es bastante similar al que debería ser, o sea, no se altera de forma importante. Por lo tanto, si el paciente se siente más tranquilo comiendo primero y después tomando el AINE, pues no hay ningún problema, puede hacerlo. No va a interferir de forma relevante con el AINE, ¿sí? Entonces, eso es algo importantísimo que debemos analizar. El metabolismo, vamos a ver que es de fase 1, fase 2, por glucuronidación directa en general. Utilizan bastante la CYP3A y la CYP2C. Entonces, sí van a tener interacción importante con fármacos que utilicen bastante el hígado para su metabolismo. La excreción renal es la vía de eliminación más importante, aunque también existe resorción biliar y circulación enterohepática que va a ser variable para cada fármaco. O sea, algunos lo utilizan más, otros lo utilizan menos, pero la gran mayoría utiliza eliminación renal. Así que cuando usamos AINES hay que tener mucho cuidado, mucha vigilancia con la función renal. Además, no debemos perder de vista que los AINES van a alterar la perfusión renal. Por lo tanto, aunque sea diclofenaquito no más, ¿no?, puede generar la insuficiencia renal al paciente. Así que no se debe usar sin criterio y sin cuidado. La unión de proteínas es del 98% para algunos de ellos, varía bastante dependiendo de cada fármaco en particular, y algunos tienen buena concentración en líquido sinovial. Vamos a ver más adelante que el que tiene esa particularidad, por ejemplo, es el diclofenaco. Bien, redondeando entonces lo que hemos dicho hasta ahora, decimos que la inhibición de la COX por acetilación va a determinar que no se sinteticen todas las enzimas, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, etcétera, que se sintetizan a partir del ácido araquidónico. Va a haber una disminución significativa de la quimiotaxis, de la producción de interleuquinas 1, de la producción de radicales libres, superóxidos. Vamos a ver que interfieren en mecanismos intracelulares dependientes de calcio. Entonces, todos estos elementos son importantes porque estamos inhibiendo unos elementos de respuesta importantes que para bajar el dolor, la inflamación, la fiebre están bien,
Pero, por ejemplo, han debido escuchar, ¿no? Si lo vacunamos al paciente contra el COVID y le duele la cabecita, ¿qué le decimos? Solo paracetamol, no ibuprofeno, no ketorol, o sea, no AINES, porque los AINES, por este efecto que tienen, podrían más bien disminuir la respuesta al sistema inmune, y es la respuesta inmune la que necesitamos generar con la vacuna. En cambio, el paracetamol, que lo confunden siempre con un AINE, pero no es específicamente un AINE, vamos a ver que sí disminuye el dolor, pero no tiene este efecto sobre la inflamación, ¿sí? Bien, también vamos a ver que, por lo tanto, la inhibición de la COX-1 estaría más relacionada a los efectos adversos del AINE, y la inhibición del COX-2 estaría relacionada a los efectos terapéuticos. Por lo tanto, nos conviene usar COX-2 selectivos o preferenciales. De las prostaglandinas clásicas que hemos visto, las que más nos interesan son la D2, la E2 y la F2. Vamos a ver que producen vasodilatación con un aumento de la permeabilidad vascular y el edema. Sensibilizan las fibras nociceptivas a la estimulación por otros mediadores de la inflamación. Los tromboxanos estimulan la agregación plaquetaria y la vasoconstricción, y las prostaciclinas inhiben la agregación plaquetaria y generan vasodilatación. Los leucotrienos, los B4 y los C4, aumentan la permeabilidad vascular, promueven la quimiotaxis de los leucocitos y generan una contracción del músculo liso bronquial. Entonces son elementos importantes que se deben recordar. Por lo tanto, cuando hablábamos de la COX-1, que ya vimos esto en eicosanoides, dijimos que era constitutiva de algunas zonas como riñón, tracto gastrointestinal, donde se encarga de la producción de prostaglandinas, que, como ya hemos repetido insistentemente, permiten la protección del epitelio gástrico, el mantenimiento adecuado del flujo renal, estimulan la agregación plaquetaria, la migración de neutrófilos en el endotelio vascular, y vamos a ver que bloquean la COX-1 y son responsables de distintos efectos adversos. Es decir, el bloqueo de la COX-1 básicamente sería responsable de los efectos adversos de los AINES. En cambio, la COX-2, que hemos dicho que es inducible, que se expresa principalmente por mediadores inflamatorios, por acción de interferones gamma, interferones alfa, interleuquinas, etcétera, va a mediar más bien respuestas inflamatorias, y es constitutivo del sistema nervioso central y riñón. Entonces, el bloqueo de la COX-2 básicamente sería el que nos va a producir el efecto terapéutico que estamos buscando cuando usamos AINES. Y los AINES COX-2 selectivos, además, se caracterizan por esa selectividad que tienen de no afectar a las plaquetas a dosis usuales, es decir, no tienen ese efecto antiagregante plaquetario tan importante que tienen los AINES convencionales. Sin embargo, por la distribución que tienen a nivel renal principalmente, sí aumentan la incidencia de edema e hipertensión. El rofecoxib y el valdecoxib generan eventos trombóticos cardiovasculares importantes que pueden asociarse a complicaciones severas. Es decir, en realidad estos dos, el rofecoxib y el valdecoxib, han sido retirados del mercado al poco tiempo de haber salido. La razón de esto es que han generado eventos trombóticos graves con muerte de pacientes, entonces se los ha retirado del mercado, ¿sí? Sin embargo, sí tenemos otros fármacos de su mismo grupo farmacológico que todavía están en el mercado porque no han generado muerte de pacientes, pero tienen la estricta indicación de que se debe tener cuidado con la presentación de eventos trombóticos o con los antecedentes que el paciente pueda tener de riesgo cardiovascular por trombosis, y en esos casos pues no se recomienda su utilización. Bien, los AINES, vamos a ver que disminuyen la sensibilidad de los vasos frente a la bradicinina y la histamina, afectan la producción de linfocinas por los leucotrienos y revierten la vasodilatación de la inflamación. Entonces, básicamente, siempre les digo, cuando hablamos de AINES, si ustedes se acuerdan de las 4 A's, nunca se van a olvidar los efectos de los AINES. ¿Por qué decimos 4 A's? Analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Esos son los 4 elementos
más importantes de la mayor cantidad de AINES. Y ahí pues vamos a aprender algunas excepciones o algunas pequeñas modificaciones y nos defendemos muy bien de AINES. Entonces, analgésico quiere decir que quita el dolor, antipirético que quita la fiebre, antiinflamatorio que quita la inflamación, antiagregante plaquetario que evita la agregación de las plaquetas. Vamos a ver que casi todos los AINES convencionales tienen estos 4 elementos presentes. Sin embargo, uno de ellos puede predominar, es decir, algunos serán mejor analgésico, otros serán mejor antipirético y así. El efecto uricosúrico, que está con otro color, es justamente porque algunos AINES lo tienen y otros no lo tienen, ¿sí? En la siguiente sesión vamos a empezar a ver esas características porque no vemos todos los AINES, sino que vemos los que son de uso más frecuente por un lado y los que tienen alguna particularidad especial dentro del grupo de los AINES para poderlos recordar, pero no vemos todos porque AINES hay un montón y no terminaríamos nunca. Pero si sabemos las características del grupo, es fácil recordar para qué sirve y poder elegir cuándo nos sirve más uno u otro. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar con esta acción analgésica que hemos mencionado. ¿Cómo los AINES consiguen analgesia? Producen